Habla el profesor José Arturo Barreto, asesor docente de Caracas, Venezuela, y profesor a distancia. Inicio aquí el ciclo dedicado a espacios vectoriales del álgebra lineal. Comparto pantalla. Vamos en el tema, espacios vectoriales. ¿Qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial es una forma de una estructura que está formada por un conjunto y dos operaciones. Una ley de composición interna que se llamará suma, que a dos elementos llamados vectores les asocia lo que se llama la suma, que también es un vector. Y una ley de composición externa, se llama externa porque es una ley de composición que se refiere a dos conjuntos, el espacio vectorial y el conjunto de los escalares o números reales, donde a cada combinación a la izquierda de un número y un vector se le asocia el producto del número por el vector, que en vectores en el espacio sería como una amplificación o una contracción del vector. Ahora, no basta con que tenga el espacio vectorial, que es el conjunto y las operaciones. Y en este caso, la ley de composición interna, suma de vectores, que se va a llamar, sino que tiene que tener varias propiedades. Este conjunto, la estructura del espacio vectorial o el conjunto, que va a ser un espacio vectorial con la suma, tiene que tener una estructura de grupo conmutativo. Es decir, la suma de vectores debe ser conmutativa, debe cumplir la ley asociativa, debe haber un elemento neutro que vamos a llamar 0, que no necesariamente es 0, 0, o 0 puede ser otra cosa, pero que tiene la propiedad de ser el módulo de la suma o elemento neutro, que al sumarlo con cualquier elemento del conjunto B, ya sea por la derecha el 0 o por la izquierda el 0, da el resultado el mismo vector. Y además necesita opuestos aditivos o simétricos. Cada vector debe tener un opuesto aditivo o simétrico tal que al sumar da el elemento neutro, tanto por la izquierda como por la derecha. Bueno, como ya es un grupo conmutativo, no necesito, si he probado que es conmutativo, porque es una de las propiedades que debe tener el espacio vectorial, no necesito que conmute el simétrico, porque por derecho conmuta por esta propiedad conmutativa. Pero de todos modos, si no fuera conmutativo el grupo que lo exige el espacio vectorial, tanto el elemento neutro como el inverso deben cumplir la propiedad conmutativa en cada una de estas propiedades. La ley de composición externa, que es la multiplicación por un escalar, debe tener las siguientes propiedades. Al multiplicar un vector por un escalar, una ley distributiva del escalar o número respecto de la suma, que el escalar se puede distribuir a cada elemento de la suma. Otra ley distributiva de los escalares respecto de un vector. Ahora es el vector el que se distribuye. Mucho cuidado que las multiplicaciones en estas estructuras teóricas deben ser cuidadosas. El vector siempre está a la derecha. Es una especie de premultiplicación. Esta distributividad se debe dar y esta asociatividad se debe dar. Se puede asociar como se quiera porque ambas operaciones tienen sentido. Y por último, si uno es el elemento del cuerpo, que es otra estructura teórica, pero en nuestro estudio vamos a tomar siempre como cuerpo el conjunto de números reales con la suma y la multiplicación usuales. 1, el elemento neutro de la multiplicación de los reales o del cuerpo por un vector siempre debe dar el vector. La multiplicación por
números es una premultiplicación siempre. El número siempre estará a la izquierda. Muy bien. Les recomiendo el texto de álgebra lineal y sus aplicaciones de David C. Ley. Muy buen texto, corto y sustancioso. Lo prefiero al Grossman, que es demasiado grande. Seguimos. Ejemplo de espacios vectoriales. Los vectores en dimensión 2 con la suma de vectores y la premultiplicación por un número, que es una contracción o un enlongamiento del vector. Los vectores en dimensión 3 con sus operaciones usuales, suma y multiplicación por un número real. Y recuerde que la suma de vectores en R2, que es un caso especial de espacio vectorial, se define de esta forma. Primera componente, segunda componente del primer vector, primera componente, segunda componente del segundo vector. La suma es en la componente primera, la suma de las componentes primeras, y en la componente segunda, la suma de las componentes segundas. Las componentes se suman en su orden y se coloca la coma, primera componente, segunda componente. La ley de composición externa de premultiplicar, recuerde que la premultiplicación siempre es por la izquierda, a un vector por un número, es que usted multiplica cada componente por el número. Eso es conocido para los vectores en el plano o en R2. El elemento neutro de este espacio vectorial es el 0, 0, el vector 0, 0. A veces cuando me refiero al elemento en el espacio vectorial sin mostrar su forma específica, pongo como en negrilla, ¿no? A veces. Ahora, el inverso aditivo de un vector AB será, por supuesto, el vector menos A menos B. Ahora suman los vectores en R3. Ustedes saben que los vectores se suman componente a componente. R3 porque son 3 componentes. Se suman componente a componente. Y cuando se premultiplica por un número, se multiplica cada componente por dicho número. Se supone que usted conoce los vectores antes de hacer un curso de este nivel. El elemento neutro ahora será un vector con las 3 componentes igual a 0. El origen en cuanto al un eje de coordenadas, pero como vector. Los números no se suman, los vectores sí. O sea, los puntos no se suman, los vectores sí, los números sí se suman con su suma. Pero aquí son puntos, en este caso vectores, porque son extremos del vector, atado al origen. Tomo el vector 0, 0, 0, 0, que es el 0, el elemento neutro de la suma. Y el inverso aditivo de x1, x2, x3 será, por supuesto, menos x1, menos x2. A corregir aquí. Menos x2 menos x3. Ok, una advertencia. Por razones tipográficas representaremos a veces a los vectores en R2 u otra razón, o en R3, como vectores fila. Aquí están vectores fila, y a veces como vectores columna. Pero se suman de la manera usual, componente a componente, y se multiplica cada componente por el escalar cuando se premultiplica por un escalar. A veces en lugar de paréntesis ponemos un corchete grande. Vamos a hablar en general. Mucho de este curso se refiere al espacio vectorial de los vectores en dimensión n, r a la n, con n componentes, su suma usual y la premultiplicación por números reales. Sin embargo, tangencialmente y para generalizar, nos referiremos a espacios vectoriales de polinomios, de funciones, etc. Son ejemplos más abstractos, pero bonitos e importantes en matemática, más avanzada. Subespacios. Vamos a ver qué es un subespacio. Un subespacio S por subespacio de un espacio vectorial B es primero un subconjunto de B. Como está aquí S y aquí está B.
que debe ser cerrado o tiene que ser cerrado o es cerrado bajo las operaciones de suma y premultiplicación por un número. Es decir, que si sumo dos vectores, tomo dos vectores de S y los sumo, la suma está en S, lo cual se muestra aquí. No puede salir hacia acá. Si no, no sería un subespacio. Y cerrado bajo la premultiplicación por un escalar. Si tomo un vector B en S y lo premultiplico por un número, me debe dar en S. Con esas propiedades de ser subconjunto de un espacio vectorial y ser cerrado bajo la suma de vectores heredada del espacio vectorial y premultiplicación por un escalar, premultiplicación por un escalar, que es la misma del espacio vectorial, al ser cerrado en ambas condiciones, 2 y 3, y ser un subconjunto de B se llama un subespacio. Ejemplo de subespacios en R3. Los vectores en R3 tienen 3 componentes. Si coloco la tercera componente como 0, me da un subespacio de R3, porque cumple las propiedades de cerradura. Primero está contenido en R3, porque todo elemento de aquí es de R3, y cuando sumo dos vectores en S, me da en S porque su tercera componente da 0 al sumar, y cuando premultiplico por un número, un elemento de S que tiene la tercera componente igual a 0, el producto de la tercera componente igual a 0, o sea que pertenece a S. Ahora, mientras que un subconjunto como este, muy parecido, de vectores x1 y x2, es decir, cualquier número real aquí, y el número 1 de tercera componente en lugar del 0, no es un subespacio de R3, porque al sumar estos dos vectores con tercera componente igual a 1, la tercera componente me da 2. La tercera componente me da 2 y por lo tanto no está en el conjunto, no es cerrado bajo la suma. Al fallar una de las propiedades de cerradura y quedar afuera la suma, aquí afuera, ya no es un subespacio. Mire la diferencia entre estos dos conjuntos, por el cual llamo al uno un subespacio de B o de R3 y al otro le digo que no es un subespacio, no es cerrado bajo la suma. Vamos a ver ahora un subespacio generado por un conjunto de vectores. Esta idea es muy importante. Tengo un conjunto en un espacio vectorial, por supuesto. Estoy hablando de un espacio vectorial B. Estos elementos son elementos del espacio vectorial. 20, 30, 50. K no se ha dicho quién es. Por supuesto, un número natural, porque empieza en 1. Si este es un conjunto de vectores de un espacio vectorial, el conjunto de todas las combinaciones lineales, que se llama combinación lineal a estas formas, que es tomar los vectores de los cuales estoy hablando y hacer multiplicaciones a cada uno, premultiplicaciones por números reales, a gusto, todas las que yo quiera, y eso se llama una combinación lineal. Todas las combinaciones lineales de elementos de este conjunto se llama el espacio generado por B, o el gen de B, el gen de este conjunto. Esto siempre es un subespacio del espacio vectorial B. Es un buen ejercicio probar que es un subespacio. Ejemplo, si tomo B como un conjunto con 3 elementos, que son los que doy aquí como ejemplo, B1, B2 y B3, el gen de B será las combinaciones lineales de estos vectores. Y aquí digo X1, X2, X3 porque estos son libres, son los que generan la combinación lineal. Hay infinitas combinaciones lineales, por supuesto. El gen de B es un subespacio de R3. ¿Ya? Aquí dice X, aquí falta X. Aquí falta algo. ¿Dónde estás tú? Aquí está. X sub I pertenece a R. O sea, estos pertenecen a R. Los X sub I pertenecen a R. Los escalares son números reales, por supuesto.
Muy bien. Note usted que una combinación lineal de esos tres vectores sería dar valores específicos de x1, x2 y x3. Aquí puse 1, -1 y 2. Hice la operación y esa combinación lineal específica me dio este vector, que por supuesto pertenece al gen espacio generado por los vectores de B. Los vectores que di, el número finito de vectores de B. ¿Ya? Es curioso además notar e importante que si formo la matriz, el gen de estos tres vectores, se puede mirar de otra manera. Voy a formar la matriz A, que está formada por las columnas, cuyas columnas son los vectores a los cuales estoy buscando expresar el gen de B. Entonces, curiosamente, cuando hago este producto de A por escalares, que son variables, esto que está aquí, exactamente, es igual a una combinación lineal. Por supuesto. Esta operación que está aquí, y todo esto lo puede usted verificar para que estudie, para que reflexione. Esta operación que está aquí, disculpa. Algo me pasó aquí. Porque yo quiero ver qué pasa aquí. Ahora sí, esto sí está funcionando. Y, ajá, esta es la matriz. ¿Ok? Y esta expresión de A por X da exactamente igual a esta expresión. No, perdón. Sí, igual a esta expresión. Reflexione usted por qué pasa eso, ¿no? Un producto de A por X es una combinación lineal de las columnas de la matriz. Y por lo tanto, el generado por estos vectores que están aquí, el generado por estos vectores, es nada menos que la que se llama la imagen de la matriz, o sea, la transformación lineal asociada a la matriz. El gen de B es el conjunto de los A por X, donde los X son elementos de R3, porque son tres, para no decir que X1 pertenece a R, X2 pertenece a R y X3 pertenece a R. Esto es muy importante y usted debe reflexionar al respecto. Es decir, que el gen de B es la imagen de la matriz A o de la transformación asociada. Ya veremos después que una transformación a la matriz A es el gen de B. O el conjunto de todos los A por X. No estoy resolviendo un sistema de ecuaciones, porque un sistema de ecuaciones es igual a tanto, igual a cero, igual a algo. No, es todos los productos A por X imaginados es precisamente el gen de Venn. Todos los productos A por X es el gen o el generado por las columnas de la matriz o la imagen de A. Muy importante esto. Reflexiones sobre esto si le gusta la matemática o si le interesa realmente aprender esto que le estoy diciendo aquí. Ah, caramba, entonces, ¿cómo hago? Ahora sí, para que me permita aquí hacer esto que está aquí. El gen de B es la imagen de la matriz o todas las productos de A por X. ¿Ok? Muy bien. La imagen producida por la aplicación de la matriz o la transformación lineal asociada a la matriz. Continúo. Pero ese es un subespacio del conjunto de R3. Voy a hablar del núcleo de una matriz. El núcleo de A.